Y eso existe, ya saben, aguda, resistente, crónica, donde la aguda generalmente es por causa infecciosa. La resistente muchas veces es una persistencia de esa aguda, de esa diarrea aguda, porque puede que la infección ya no exista, pero haya habido un daño epitelial, o que la dieta todavía no sea la adecuada y por eso el paciente sigue con diarrea. Y la crónica, cuando me llega un paciente que me dice, doctor, ya yo más o menos, mi hijo ya ha hecho tratamiento, va como 30 días, va un mes, un poco más que diarrea. Yo lo que tengo que pensar es algo metabólico, algo orgánico, algo inmune, no sé, una enfermedad de Crohn, una mala absorción, una fibrosis, VIH, tantas cosas que ya necesitan más estudio, ¿ya? Y, a ver, si no encuentro nada, necesito algún gasto, ¿no? Para que vea que el problema. Muy bien, pero nos enfocaremos en este caso en una diarrea aguda, que es la que es menos de 14 días. Generalmente, en la mayoría de los casos, la etiología es viral. Y el virus que más produce en mayor porcentaje es el rotavirus. ¿Ok? Este mismo que sí tiene vacunas y se pone vía oral 2-4 meses. ¿Ok? Muy bien. Generalmente, muchas veces también es bacteriana, es por medicamentos, transgresión alimentaria. Siempre es importante ver qué comió en esos días. Eso es por transgresión alimentaria, hay que solamente la dieta. Cuando es infecciosa puede venir acompañado de fiebre, y cuando es de causa bacteriana muchas veces no es tan grave en términos de deshidratación como una viral. Ya las bacterianas se acompañan generalmente son en poca cantidad y presentan moco, y en ocasiones vienen acompañadas de nesmo o los retorcijones que producen, ¿ya? Y ya cuando hay disentería viene con sangre, ¿ok? Entonces tenemos la enfermedad diarreica aguda no disentérica y la disentérica que es con sangre. Esa sería la característica. Muy bien, lo principal en la diarrea, ya saben, es evitar deshidratación. Es lo principal que yo tengo que evitar. Y para eso hay planes de hidratación, pues. Y para aplicar esos planes de hidratación yo tengo que evaluar el tipo de deshidratación. Y el tipo de deshidratación puede ser leve, puede ser moderado y puede ser grave. Y yo, como evalúo, tengo que evaluar de forma clínica. Y siempre, para no olvidarme, voy a evaluar de arriba hacia abajo, ¿no es? ¿Qué tengo primero arriba? El cerebro. ¿Qué voy a evaluar en el cerebro? La parte neurológica. En un paciente con deshidratación leve, la parte neurológica va a estar normal. En un paciente con deshidratación moderada va a estar irritable generalmente. Y en un paciente con deshidratación grave, letálico o inconsciente. Entonces no hay donde perderse ahí. Si en la pregunta del examen dice irritable, voy a poner grave, ¿no es? Entonces ahí ya está mal. Entonces solo con la parte neurológica yo me puedo dar cuenta cuál es el tipo de deshidratación que tiene el paciente. Luego yo sigo bajando, vienen los ojos. ¿Qué hay en los ojos? Puedo valorar el enoftalmos y las lágrimas. ¿Ya? En un paciente con deshidratación leve no hay enoftalmos. Si es moderada, hay enoftalmos, y si es grave, hay un enoftalmos marcado. Entonces, siempre la pregunta, cuando llega el paciente, es preguntarle a la madre si los ojos del paciente son normalmente hondos o no. Claro, porque hay niños que tienen los ojos hondos. Entonces, esa es una pregunta que no solo está con los ojos hondos, no, hay que preguntar. Pero si dice la madre sí son, pero ahora está mucho más, ya eso es otro dato. Y el llanto con lágrimas. En leve y moderado hay lágrimas. En el paciente que está con una deshidratación grave son ausentes. Ya está tan deshidratado que ni lágrimas tiene.
En la parte oral va a haber la hidratación y la sed, ¿okay? O las ganas de tomar líquido. Entonces el paciente con deshidratación leve, la mucosa es normal. Paciente con deshidratación moderada, la mucosa está seca. Y grave, está blanca, incluso la lengua o saboral, pero también es seca. Y el paciente no puede tomar. Ya, esa es otra diferencia. El paciente con deshidratación leve, el paciente toma normal líquido. Si es moderada, tiene muchas ganas de tomar. Uno le pregunta al padre, ¿cómo está tomando líquido? Bastante, toma mucho, más de lo normal. Y el con deshidratación grave no toma líquido, no puede consumir porque está letal, o sea, es imposible que consuma, ¿no? Y luego, por último, el signo del pliegue. El signo del pliegue, que es la turgencia de la piel. Levanto con mi dedo al lado del ombligo, suelto. Normalmente, si es leve, vuelve a su turgencia normal. Si es moderado, también, pero si es grave, tarda. Generalmente suelto la piel y tarda en volver a lo normal. ¿Por qué sucede eso? Por la hidratación que hay en la piel. Generalmente el cuerpo es tan inteligente, o Dios nos hizo el cuerpo con prioridades. Entonces, ¿qué sucede? Si hay deshidratación, prioriza órganos diana: cerebro, corazón y riñones, ¿ya? Y no le importa lo que no son muy prioridad, que es sistema esplácnico y piel. ¿A qué me refiero con sistema esplácnico? Todo lo que es intestino, peritoneo, etc. ¿Ya? Por eso, en los pacientes con dengue, generalmente los pacientes con dengue llegan con dolor abdominal. Y cometemos muchas veces el error de ponerle ranitidina o omeprazol. El dolor no es por gastritis, sino que hay una hipoperfusión esplácnica. Y el dolor es por hipoperfusión, por sufrimiento del sistema esplácnico. Entonces, por eso hay uno de los signos de alarma en dengue, el dolor abdominal. Entonces, si me llega un paciente de época de dengue, dolor abdominal, fiebre y nada más, a veces vómito, entonces, caramba, el dolor abdominal como en época de dengue, signo de alarma. Puedo solicitar un examen para una prueba rápida de dengue, o lo hidrato al paciente, porque lo que necesita es líquido ese paciente, no antiácido, ¿ok? No se olviden de eso. Es la típica que a veces van los pacientes con dolor abdominal al médico, le colocan su antiácido y a la casa, y después llegan chocados y se mueren. Entonces, ese dolor abdominal de dengue es por hipoperfusión esplácnica, y es un signo de alarma porque necesita líquidos, ¿ya? Lo mismo en este caso de la piel, es porque hay una hipoperfusión de la piel. Eso ocurre en el grave. Y esos son los signos y síntomas básicos, ¿ya? Luego podemos valorar si el paciente está taquicárdico, si hay un pulso débil, llenado capilar, presión arterial. Llenado capilar va a estar generalmente más de 2 segundos si está chocado. Presión arterial va a estar baja o normal en el paciente chocado. Cuando se baja la presión es un shock tardío, ¿okay? Los signos iniciales de un paciente chocado son taquicardia y llenado capilar lento, más de 2 segundos. Con eso yo digo que el paciente está en shock. No es que hay taquicardia y llenado capilar lento, pero presión arterial normal, entonces no está chocado, no. La presión arterial no me indica el inicio de un shock, me lo indica la taquicardia y el llenado capilar lento. Si el paciente ya está hipotenso, es un shock tardío, entonces no tengo que esperar llegar a eso, por si acaso. Muy bien, dependiendo de la clasificación que yo le dé, daré mi tratamiento. Entonces mi tratamiento va a ser plan A, plan B o plan C. No se olviden que estos dos son vía oral, o sea, suero de rehidratación oral. O sea, ¿por qué? Porque le ponen aquí solución fisiológica vía oral. Es suero de rehidratación oral, la fisiológica, Ringer, lactato y normal son endovenosos. Y el único endovenoso es el de hidratación oral, no hay otro. O si no, le ponen aquí suero de hidratación oral, 20 ml por kilo a chorro. No se puede hacer, no tienen que hacer así. Entonces, estos dos son vía oral. Estos dos no se internan. El
único que se interna es esto, ¿ya? Muy bien, el plan A, suero de rehidratación a libre demanda o 100 ml luego de cada deposición líquida. ¿Ya? Entonces le explico a la mamá, señora, el niño tiene una deshidratación leve, vamos a hacer tratamiento para la casa con suero de hidratación oral o líquidos caseros, agua de arroz, agua de canela, puede tomar, entre las frutas que se pueden consumir para la diarrea del niño, manzana, disminuye el arroz, igual disminuye los líquidos de la diarrea. Y explicarle, luego que haga una exposición, 100 ml de líquido, otra exposición, 100 ml de líquido. Y viene al otro día, doctor, si tengo diarrea, no importa, la diarrea puede durar 5 días, 6 días, obviamente es importante que corte lo más rápido posible, pero lo importante es que consuma líquido, ya que no se deshidrate. No es tanto cortar la diarrea, sino que tolere vía oral. Entonces, muchas veces cuando hay alguna transgresión, alguna infección viral, hasta que sale la infección, tarda de cuánto un resfrío, el resfrío no tarda, no mejora de un día para otro, solo tiene un poco más tolerable, el resfrío dura hasta 5 días, 6 días con infección intestinal. A veces mejora en un día, buenísimo, pero a veces pueden durar 5 o 6 días. Como ven, menos de 14 días agudo, entonces puede durar 6 días. Lo importante es que tolere vía oral. El resto lo estudian ustedes, lo que es zinc, ondansetron, lorestol, también se puede dar. Muy bien, en la moderada se hace el plan B. El plan B se refiere a igual, suero de rehidratación oral, 100 ml por kilogramos dividido en 4 horas. O sea que si el paciente pesa 10 kilos, 100 por 10, 1000, ¿no es? Dividido entre 4, 250. Muy bien, entonces señora, usted se va a acercar aquí a observación por 4 horas, no se va a internar y le va a dar cada hora 250 ml de suero de hidratación oral. Se lo va a dar con una cucharillita porque ese niño, recuerden que tiene mucha ansiedad por tomar líquido y cierto grado ya de hipoperfusión láctica. Entonces va a tomar y va a montar, entonces da poquito, ¿ya? Esos 250 tiene 1 hora para darle, no es que en 10 minutos y luego va a estar 50 minutos sin tomar nada, entonces da poquito, ¿ya? Cucharilla, cucharilla. Y uno saliendo, cada media hora que se tomó. Termina el plan B, si ya hay una hidratación leve se va a la casa, si todavía tiene signos de hidratación moderada, podemos hacer otro plan B. Ahora tener 8 horas de observación que 24 horas de internado al lado del paciente infectado. Mejora, se va a la casa. No tolera, empieza a vomitar, no quiere líquido, pasa endovenoso. Pero tiene hidratación moderada, ¿por qué lo voy a pasar endovenoso? ¿Hago cáncer? No hago cáncer porque no tiene una hidratación grave. Lo único que puedo hacer es mantenimiento en ese caso, ¿ya? Si tengo un paciente con hidratación moderada, pero que no quiere tomar líquido, absolutamente no quiere, le da, lo vomita, lo escupe, entonces le pongo endovenoso, pero solo mantenimiento, porque no tiene una hidratación grave, ¿okay? Hacemos Olea y Segar y hacemos mantenimiento hasta que tolere la vía oral, sacamos suero y vuelve a la casa. Muy bien, pero en este caso este paciente sí tiene una hidratación grave y aquí se hace plan C. Hay el plan C y está en la fase de hidratación rápida. El plan C es 100 ml por kilogramo dividido en 3 horas. Durante la primera hora se va a pasar el 50% del líquido total, durante la segunda hora el 25% del líquido total y durante la tercera hora el 25% del otro líquido total. O sea que si yo tengo un paciente que pesa, el mismo paciente de 10 kilos, va a tocar 1000 ml que lo voy a pasar durante 3 horas. En la primera hora 500, en la segunda hora 250 y en la tercera hora 250. Pero también existe lo que más se utiliza, que es las fases de hidratación rápida. ¿Ok?
y esto se hace a 20 ml por kilogramo, un máximo de 60 ml por kilogramo, y se debe hacer en 20 minutos, por eso es rápido. ¿Okay? Pesa 10 kilos, 20 por 10, 200 ml. Entonces llega el paciente, ponemos una vía, 2 vías, en todo paciente chocado, mejor o una hidratación grave, tratar de tener 2 vías, porque si una se obstruye, tengo la otra, ¿no? Entonces, o si empieza a choquearse, tengo 2 vías para reponer líquido. A veces por una tengo que poner líquido y en otra vasoactivo, por si es un shock séptico, con lo que me estoy enfrentando. Entonces llega una vía en cada brazo, puedo poner un tapón aquí y por la otra vía estoy trabajando. Pesa 10 kilos, 20 por 10, 200. A ver, licenciada, pásale 200 ml de fisiológico. En este caso yo puedo poner 3 tipos de suero. Fisiológico al 0,9%, puedo poner Ringer o puedo poner Ringer lactato o Ringer normal. ¿Okay? Cualquiera que haya. Entonces le digo, póngale fisiológico, digamos, ¿cuánto, doctor? 20 por 10, 200 ml en 20 minutos. Pasó 200. Ya, doctor, ya pasó. Listo, vengo, le evalúo signo de deshidratación, sigue deshidratado. Otro 200, iniciado. Otro 200. Reevalúo, sigue deshidratado. Otro 200. Entonces, primero, cuando llegó el paciente, le pasé 20. No se hidrató, le pasé otros 20, ya fueron 40, y no se hidrató, le paso otros 20, somos 60. No le puedo pasar más de eso, porque supone que con 60 ml por kilo llega a la volemia del paciente, que es lo que necesita. ¿Ya? Si yo le paso más de eso, le puedo producir sobrecarga, mucho volumen, insuficiencia cardíaca, hemopulmón, etc. Entonces, ahora tengo que buscar otra causa. El paciente sigue todavía deshidratándose y chocándose. Entonces, no es un deshidratado puro por pérdida de líquido. Debe ser un deshidratado más séptico. Al ser séptico, entonces ese va a ser un aumento de permeabilidad vascular. Y el líquido que yo le estoy pasando a las venas se está perdiendo al intersticio. Está con vasoplegia o vasodilatado. Entonces, en ese caso, tengo que poner un medicamento de inyección en paciente séptico, que es noradrenalina, para mejorar mis vasos, ¿ven? Y disminuir mi calibre y mejorar la presión arterial, y si mi paciente se hidrate y mejore la perfusión. Pero yo no estoy en un tercer nivel ni tengo esa terapia. Te puedo poner la nora y mandarla al tercer nivel, sí. Pero yo ya en mi segunda fase, en mi primera fase no se hidrató, en mi segunda fase no se hidrató, tengo que estar pensando ya derivarlo, llamar al tercer nivel, segundo nivel. Doctor, yo tengo aquí en el primer nivel un paciente que me llegó muy deshidratado, le pusimos 2 vías, le hemos pasado su fisiológica, la primera fase no mejoró, la segunda fase tampoco ha mejorado, lo voy a mandar a su hospital, le espera, tiene que estar con una tercera fase y se va. Ya iba a donar. En la segunda fase tengo que pensar, derivarlo si veo que no mejora. Ahora, si en mi primera y en mi segunda fase mejoró, no necesito una tercera. Con 40 por kilo me quedo. Si con 20 por kilo mejoró, no necesito una segunda ni una tercera fase. ¿Ya? ¿Entendieron hasta ahí? Muy bien. Y yo en mi hospital tengo la capacidad de internar. Y el paciente no necesita hacer 3 fases. Mejoró en la segunda fase. Ya despertó, presentó diuresia, o sea que ya se ha hidratado. Ahora tengo que internarlo porque no tolera todavía la vía oral, ha salido en un estado grave, entonces lo voy a internar, observar posiblemente hasta mañana, pero no lo puedo mantener solo con fisiológico porque el fisiológico no me da calorías, no me da azúcar, necesito pasarle a dextrosa. ¿Ven? Entonces indico solución dextrosa al 5%. Y aquí tengo que hacer líquidos a mantenimiento a través de la fórmula de Collier y Segar, que me dice que mis primeros 10 kilos paso o multiplico por 100 ml, mis segundos 10 kilos los multiplico por 50 ml y mayor a 20 kilos multiplico por 20 ml.
¿ok? Yo tenía un paciente que me llegó con 10 kilos, luego de hidratarlo pesa 13 kilos. Entonces actualmente el paciente pesa 13 kilogramos. ¿Por qué? Porque el hidratado llega a un peso menor, el hidratado va a subir. Un ejemplo, no creo que suba 3 kilos, pero muy bien. Entonces mis primeros 10 kilos son estos. Entonces 10 por 100, 1000 ml. Y en el segundo 10 kilos son estos 3. Si fuera 15 serían 5 kilos, si fueran 7 serían 5. 3, este 3 sería aquí, son mis segundos 10 kilos. 3 por 50, 150. ¿Eso es? Sí. Entonces el niño necesita 1150 ml para 24 horas. ¿Ya? Es para 24 horas. Yo lo puedo pasar por gotas o por microgotas. Divido entre 72 para gotas o divido entre 24 para microgotas. ¿Ya? Porque no le puedo pasar yo los 1150 en una hora. Tengo que pasárselo en 24 horas. Y dependiendo de eso, el paciente se va a ir hidratando. ¿Ya? Ahora, si este paciente durante las próximas 6 horas, 8 horas, veo que tomó una toma de leche, 2 tomas de leche, 3 tomas de leche, empezó a comer comidita, entonces le bajo los líquidos. Por ejemplo, a mí me había dado como 50 gotas por minutos, pero ya luego de 6 horas veo que ha comido moderadamente, la mitad, digamos, de lo que come en su casa, le bajo el 50%, 25 gotas. Luego de 3, 4 horas, me dice, vengo, ¿cómo ha estado comiendo? Normal, doctor, no me como en la casa, comió comida, tomó la leche, toma líquido, bueno, tapón y continúa con suero de hidratación muerta. ¿Ya? O sea, no necesito mantener los líquidos por 24 horas. Yo voy tolerando, si va viendo que tolera vía oral, voy quitando los endovenosos. La mejor forma de hidratar es vía oral. Lo mejor. Por eso incluso indican que en el plan B, si el paciente no tolera, se le ponga sonda de cabeza. Porque la mejor forma de hidratar es vía oral. Y si en este caso llega vomitando, podemos poner ondansetron, ¿ya? Siempre prefieran ondansetron que metoclopramida, porque la metoclopramida produce síndrome extrapiramidal y el paciente puede convulsionar o quedar con marcha de pato, así. Hasta que pase el efecto, obviamente no es eterno, es permanente o temporal. Entonces, pero siempre es mejor preferir ondansetron. Muy bien. ¿Alguna duda aquí? Perfecto. ¿Ahí eso lo mismo no Gotas, 50. No, es un ejemplo. el tapón y abajo queda. Abajo no puse nada. Sigan letras anteriores. No anote porque eso era ni siquiera va con la cuenta de nada, te vas a equivocar. O sea, lo hice un ejemplo. Puse ahí un número al azar. O sea, puse un número al azar de 50 gotas y que si el paciente tolera la vía oral puede bajar luego al 50% y si tolera en su completo la vía oral pasa a tapón empanizado. No lo dejas en vía porque si no se va a su casa, ¿no? Porque en el transcurso de las horas puede empezar a vomitar y nuevamente necesitar suero, sucede. Muy bien, en la parte respiratoria hemos avanzado lo que es neumonía, bronquiolitis y asma. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver coincidencias y diferencias de algunas. En la neumonía, el principal agente etiológico en el mayor porcentaje de los casos es viral, no se olviden. ¿Ya? Y el principal entre los virus es el virus respiratorio.
Y en el mayor porcentaje de los casos, cuando es bacteriano, es el estrepto neumoniae, ¿ya? Cuando es bacteriano. Pero si yo hablo en la totalidad de aquí, de los 30 alumnos que hay, si le da neumonía, 20 van a tener por virus y 10 o 5 por bacterias, ¿ya? Ahora, esos 10 que tienen bacterias, 8 van a ser estreptococo neumonía. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, el mayor porcentaje de todas las neumonías de toda Bolivia, mayormente son virales, pero de todas las bacterianas, mayormente son estreptococo neumonía. Ahora, en la bronquiolitis, la causa únicamente es viral, pero el mayor porcentaje de causa viral también es el virus sincitial respiratorio. ¿Se dan cuenta? Ambos, el que produce bronquiolitis y el que produce neumonía, es por sincitial respiratorio. ¿Ya? Y el asma, atopía o alergia, tipo alérgico, entonces atópico, causa atópica. ¿Ya? No es infeccioso, o sea, la causa no es infecciosa, pero las infecciones pueden ser desencadenantes. Incluso actualmente el mayor desencadenante es causa infecciosa, pero no es la causa base del problema. Muy bien. Continuamos. Mira, ¿qué va a afectar? Generalmente aquí se afecta alveolos, aquí se afecta bronquiolos y aquí se afecta bronquios y también pueden estar afectados bronquiolos. ¿Ya? Al afectar alveolos, aquí va a haber crépitos. Al afectar bronquiolos, aquí va a haber sibilos y aquí afecta bronquios y también bronquiolos. Y por lo tanto también va a haber sibilos. ¿Ya? Entonces, si yo escucho crépito, es igual a neumonía. La OMS dice taquignia es igual a neumonía, pero eso no es para ustedes. Ya ustedes son médicos de mayor calidad. Entonces, para ustedes crépitos es igual a neumonía. ¿Okay? ¿Por qué hace eso? Para evitar tanta muerte por neumonía. Entonces, eso es para allá en las fronteras, en los centros de salud más lejos, donde el paciente ya estaba con taquignia y ¡pum! Neumonía, para evitar complicaciones con neumonía, ¿no? Pero la taquignia puede ser por obstrucción, puede ser por obstrucción nasal, obstrucción bronquial, no siempre, no todo es neumonía, no toda taquignia es neumonía. ¿Okay? El crépito es igual a neumonía, eso sí. En la bronquiolitis vamos a tener sibilancia y en el asma también va a haber sibilancia. En este caso, aquí hay que tomar en cuenta que para que sea una bronquiolitis, para mí lo tomo en cuenta la primera sibilancia en menores de 2 años. Para mí es bronquiolitis mientras no se encuentre lo contrario. Luego la clínica, aparte de la ocultación, en la neumonía vamos a tener fiebre, tos obviamente y taquignia. Taquignia como principal síntoma. En la bronquiolitis igual fiebre, rinofaringitis aguda, o sea, moco, estornudo, tos, más fiebre y obviamente sibilancia. Y taquignia puede llegar a tener. Y en el asma
puramente cuadro reumático, no tiene por qué haber fiebre porque no es infeccioso, ¿ya? A menos que sea desencadenado por un cuadro infeccioso, pero generalmente ese es uno de los desencadenantes, pero también puede estar desencadenada por el clima frío, puede estar desencadenada por ácaros de polvo, puede estar desencadenado por el polen, puede estar desencadenado por el ejercicio, por el estrés, entonces, y uno de los desencadenantes, la infección. Actualmente el principal desencadenante. Pero, si es puramente cuadro reumático no infeccioso, no tiene que haber fiebre. ¿Ya? Muy bien. Y la taquimia, dependiendo del estado o de lo que nosotros observemos mientras, o sea, más taquimia que tenga el paciente, taquimia más otros signos respiratorios, podemos clasificarlo en leve grado grave, ya como les dije. Si es solo taquimia, nosotros podemos tomar ese paciente como cuadro leve, solo taquimia. Si es taquimia más retracciones, podemos tomarlo como un cuadro moderado o grave, ¿ya? Entonces está taquineico más retracciones intercortales, subcortales. Entonces, para mí ese cuadro es grave y tengo que hacer algo antes de mandarlo a la casa, ¿ya? Dependiendo de lo que haya, obstrucción, crépito, obstrucción nasal, no sé de qué habrá, pero no lo voy a mandar a la casa así. Fíjense que solo taquimia, sin ningún grado de refracción ni nada, puedo hacer el tratamiento ambulatorio, pero el paciente viendo cuál es la causa, siempre. Pero si hay retracciones, ya es un cuadro grave. Y si hay taquimia, retracciones, alteración neurológica o cianosis, es un cuadro muy grave, se necesita sí o sí internarse. Incluso el de retracciones, si no mejora en las próximas horas, yo haciéndole un tratamiento bajo observación, también se interna, ¿ya? Pero el que tiene alteración de estado de conciencia o cianosis, sí o sí se interna, más oxígeno. Muy bien. Entonces, ya saben, en la neumonía, como se afectan los alveolos, se llenan de líquido, entonces al hacer este movimiento producen el sonido que se llama crépito. Los bronquiolos, al llenarse de edema y moco, produce la sibilancia, y el asma, al llenarse de edema, moco más broncoconstricción, produce la sibilancia. Diferencia entre la bronquiolitis y el asma a nivel bronquial anatómico, broncoconstricción. Puede ser constricción. Entonces, ¿cuál vendría a ser ¿qué tengo que tomar en cuenta para el diagnóstico? Aparte de la clínica, puedo solicitar laboratorios, algunos laboratorios, imágenes. Aquí puedo pedir hemograma, que va a estar infeccioso, hemograma donde va a haber predominio de segmentados, seguramente una leucocitosis, segmentados, puede haber callados, y en todos puedo solicitar un panel viral y bacteriano, ¿ya? Si no estoy seguro de lo que tiene, cuál es la causa, o sea, un hisopado que se hace como hacen el COVID, ¿no? Un hisopado se llama panel viral y bacteriano, donde luego me va a mostrar cuáles son las bacterias y virus que estudia, y me va a decir positivo para este, por ejemplo. Si yo tengo alguna duda, o el hospital tiene la posibilidad, o el familiar me solicita, le puedo hacer la propuesta de decirle esto, pero es un poco caro, y dice, si hagámosle, se le puede solicitar. ¿Ya? Es importante saber. Y el tratamiento vamos a pedir también radiografía. En la radiografía, en una neumonía, vamos a ver condensación más menos derrame. Si el paciente se complica, en una bronquiolitis voy a ver
obstrucción. Y en un asma igual voy a ver obstrucción. ¿Qué significa? Que si yo tengo una radiografía, tumor, ya, generalmente, ya saben, todo se ve negro, pues, todo se ve negro. Pero en la condensación va a haber una mancha más opaca, ¿ya? Más blanca, más radiopaca, si quieren términos. Ya saben, lo negro es radiolúcido, lo blanco radiopaco. Entonces vamos a ver imágenes radiopacas como algodones. Condensación, puede que sea solamente una, puede ser solamente basal. En el caso del estreptococo es muy típico la neumonía basal derecha o la neumonía redonda, un redondo blanco que hay en el pulmón también es por estreptococo. Cuando son atípicas, va a ser como intersticio así, más de lo normal, con pequeñas rayas en todo el pulmón. Y pueden haber igual imágenes acaucadas. Siempre tienen que tomar en cuenta que hay dos pulmones y los dos deberían ser iguales, excepto el izquierdo porque tiene el corazón ahí. Pero las líneas son bien delimitadas. En caso que muchas veces hay borramiento de las líneas. Entonces yo voy a ver así, así. Entonces también esa imagen se puede ver en neumonía. Y luego en bronquiolitis o asma son obstrucción donde el pulmón se ve más negro, no se ve la trama vascular. Siempre aquí van a ver una trama vascular, normalmente en ambos pulmones se ve, son los vasitos. Pero incluso en el asma no se ve la trama vascular, se ve muy negra la imagen. Costilla horizontalizada, diafragma horizontalizado, se ve más amplia la familia costal. Y como una complicación de la bronquiolitis puede haberse atelectasia, que es cuando un moco, como produce tanto moco el paciente, un moco obstruye un bronquio y una parte blanca donde no hay oxigenación. Y el tratamiento antibiótico, nebulización con hipertónico y nebulización con salbutamol o aerosol de salbutamol. ¿Ya? El antibiótico de primera línea para la neumonía, amoxicilina. La nebulización para bronquiolitis es 4.5 ml de cloruro de solución fisiológica más 0.5 de cloruro de sodio al 20% hace una solución hipertónica. El objetivo es que ese moco tan denso que hay en la bronquiolitis, que es el que me hace que mi paciente no pueda respirar, se haga más lábil, se rompa y pueda eliminar al paciente, tragarlo y hacerlo por cualquier de los dos lados. Por arriba, con los tres, por acá, por acá, por acá. La cuestión es que no quede en el pulmón. ¿Ya? Y con salbutamol, lo principal es que broncodilata. Puede ser en aerosol o puede ser por nebulización. ¿Ok? Entonces, y tenemos también corticoides tipo prednisona, el bioral, y tenemos aerosol o con corticoides, que son los corticoides inhalados. Ahora la pregunta del millón, que para mí no debe usar nada de entonces, el tratamiento principal de la crisis asmática es salbutamol, que es broncodilatador, ¿ya? Aerosol en broncodilatador o nebulización con broncodilatador. Y prednisona vía oral se puede dar con coadyuvante, que es sistemático, pero el principal para la crisis, salbutamol, ¿ya? Broncodilatador. Ahora, el tratamiento, ¿cómo se llama este? Sí, sería el tratamiento para evitar la crisis
o el mantenimiento, el tratamiento principal del asma, el tratamiento principal o el tratamiento base para el asma es el corticoide inhalatorio, ¿ya? Entonces, el principal tratamiento del asma es corticoide inhalatorio. El principal tratamiento para la crisis asmática, broncodilatador, salbutamol. Entonces, si en el examen yo pregunto cuál es el tratamiento o el principal tratamiento para la crisis asmática, salbutamol o broncodilatador. ¿Y cuál es el tratamiento principal para el asma, no para la crisis? Corticoide inhalatorio. El salbutamol se puede utilizar 5 o 7 días nada más, y el corticoide inhalatorio hasta 3 meses. Entonces, ese es para evitar las crisis. ¿Okay? Bien, nada más, sigamos. Es una pregunta de examen. Sí, esa es. Pueden Sí, o sí, respondiendo. No, y se equivoca, va a ver, la voy a hacer. ¿Cuánto? ¿Quién es el doctor de esa pregunta? No, y se van a equivocar, pero es que no es el Eso es lo peor que se equivoca. No, doctor, simplemente la respuesta. Ya te dije, El otro miércoles. Ya se olvidó la respuesta. no te digo. Ahora, eso es respiratorio inferior. Respiratorio superior sería faringitis, resfrío común, laringitis, laringomalacia, ovase, epiglottitis. También hay flujo espasmódico y hay traqueitis. ¿Qué dice el 3? Laringomalacia, ovase, Laringitis. laringitis, laringitis. Muy bien. Entonces la faringitis, su agente etiológico es el Streptococcus. La clínica va a ser fiebre, adenopatía laterocervical dolorosa y placas en región faringoamigdalina. Tos, no hay. Entonces hay dolor, observo, se ven placas, unas placas amarillentas o con secreción. Puede haber adenopatía laterocervical dolorosa y paciente con fiebre. Algo cultivo de secreción faríngea y me da positivo para el Streptococcus. Pero como yo tengo sospecha clínica, antes que me salga el cultivo, porque sale en 3 días el cultivo, pero actualmente hay cultivo automatizado que, si no me equivoco, tarda 6 horas, que me da un adelanto, 6 horas, 8 horas. Entonces, inicio de tratamiento, de elección, amoxicilina, 60 miligramos por kilo por 10 días. ¿Por qué doy 10 días? Para evitar las complicaciones no supurativas. Y las supuraciones no supurativas, ¿cuáles eran? Endocarditis y glomerulonefritis por estreptococcus. ¿Ya? Eso es lo principal que yo tengo que evitar. Y las supurativas son accesos, ¿no? Periamidalino, etc. Todo lo que produce acceso. ¿Qué dice ahorita el fiebre? Adenopatía laterocervical dolorosa. Eso lo tienen en la diapositiva. Todo lo he pasado. No se me queda. Doctor, No me pido. todo. Claro, todo. Bueno, debía poner en el examen, anotar todo lo que escribí el miércoles. Es que da mucho tema, pues, hermano.
Ya, no sé. Ahora, el resfrío común, la mayor cantidad de porcentajes es por virus, obviamente viral, pero está el rinovirus, ¿ya? La clínica es una rinofaringitis aguda, obviamente tos, moco, estornudo, fiebre y malestar general. O sea, ¿quién no ha tenido resfrío? Pulmones están limpios, ¿ya? Generalmente. Tratamiento sintomático. O sea, por paracetamol, bastante líquido, si hay mucho moco, aspiración nasal, spray nasal para que salga el moco, nebulización, igual puedo hacer con cloruro de sodio, con hipertónico para disminuir la cantidad de moco, todo es sintomático. Y ahora, estos son los que producen estridor. No debería decir cómo se escucha porque me da la gana. Esos cuatro producen estridor, además del cubo estamódico, además de la traqueitis, pero cuando hablamos de traqueitis sería casi similar al cuadro de la epiglotitis, por eso no lo voy a mostrar. La laringitis generalmente es viral, ¿ok? O es viral. La mayoría de los casos producida por parainfluenza. Parainfluenza que existe tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el que más produce laringitis. La clínica de laringitis va a ser también un cuadro de una rinofaringitis aguda, unos 3 días previos y el paciente ya cuando llega con estridor. Y ese paciente puede tener un cuadro leve, moderado o grave. Y el tratamiento va a ir dependiendo de la gravedad. Y es lo mismo, estridor más los síntomas respiratorios que ya le dije, taquipnea o taquipnea más retracciones o taquipnea más retracciones más alteración del estado de conciencia y cianosis. Dependiendo de la gravedad, en el leve solamente recibiría dexametasona. En el moderado recibiría también dexametasona más menos adrenalina. Pero la adrenalina no como si fuera un paro cardiorrespiratorio, va a recibir en nebulización. Entonces ahí se le pone 3 de fisiológico más una ampolla de adrenalina, que es un ml. Y eso lo nebulizan. Siempre que hagan nebulizaciones, por si acaso la pregunta de los familiares es: doctor, ¿cuánto tiempo nebulizan? ¿Cuánto tiene que estar ahí? Y uno a veces dice: no, hasta que se acabe el vapor, con 10 minutos que nebulicen, se supone que el medicamento que se le pone al nebulizador, ya sea salbutamol, monoipatropio, acetilcisteína, adrenalina, ya ha terminado. Entonces 10 minutos es el tiempo ideal, ¿ya? Para que no tengan incomodado. Y en el grave, igual, dexametasona y sí o sí adrenalina. Incluso la adrenalina es el principal en el caso de grave, pero igual hay que poner dexa, ¿ya? Entonces, en el leve dexametasona, en el moderado dexametasona más adrena, y en el grave sí o sí dexa, adrena, y dependiendo del estado del paciente puede llegar a intubarse. ¿Ok? La laringomalacia es una falta de desarrollo de la laringe. Entonces el antecedente es que desde neonato el paciente presentaba ese sonidito tipo estridor. A veces llega el paciente de 4 meses y lo escucho y el sonido se llora todas, igual lo presenta desde que nació, y cuando llora mucho igual nada laringomalacia. Entonces, no hay, si es netamente una laringomalacia, no va a ir en el examen pues paciente con fiebre, moco, tos y estridor, ¿no? O puede ir ahí así también
pero con el antecedente que desde la semana de haber nacido también presentó el cuadro, y comúnmente cuando llora también presenta el sonido o el estridor. Cambia. Entonces, generalmente es una falta de desarrollo. El tratamiento es tranquilizar al paciente, ponerlo en prono si es que hay mucho estridor, y explicar que va a mejorar. Generalmente mejora hasta los 2 años. En menor o igual a 2 años tendría que desarrollarse y mejorar el paciente. ¿Cómo se diagnostica? Con una fibrobroncoscopía para que vean la anatomía de la laringitis. Y él lo hace es un cuadro brusco, ¿ok? No hay antecedentes de nada, no hay fiebre, no hay moco, no hay tos, no hay nada. Y de repente empezó el paciente a tener estridor. Entonces, sospecho de una obstrucción de vía aérea por el cuerpo extraño. El tratamiento, maniobra de Géminis. Que en la anterior clase le expliqué que la maniobra de Géminis lo sienta uno al paciente, o lo echa en las piernas al paciente y le da 5 palmadas en la parte interescapular. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vuelcas y empujas por debajo del esternón. 1, 2, 3, 4, 5. Antes, al paciente mayor de 2 años, directamente hacía la maniobra de Géminis, que ponen las manos así y empuja hacia arriba, ¿no? Hacia atrás. 1, 2, hasta que expulsa. Actualmente, hace un mes, yo creo, ya eso se ha cambiado el protocolo. Entonces, igual, en parado se da 5 palmadas a la espalda y igual hacia adelante. ¿Okay? Entonces, solo eso cambia. Entonces, se hace la maniobra de Géminis. Y si el paciente entra en paro, se hace ese efecto. Y en la epiglottitis, que es producida en la mayoría de los porcentajes, es producida por el estrepto, neumonía, y también puede ser producido por el Haemophilus influenza. En pacientes que no están vacunados, más es por el Haemophilus, pero en la mayoría de los casos por el estreptococcus. Este paciente igual va a llegar con clínica de un paciente gravemente enfermo, que es muy taquipneico, retracciones, alteración de estado de conciencia, cianosis, hiperextendido, con cialorrea, o sea, agonizando el paciente, ¿ya? Y como es bacteriano, el tratamiento ceftriaxona como elección, y dependiendo del estado del paciente, probablemente necesite intubarse. ¿Okay? En todos podemos hacer radiografía, y en la mayoría de los casos se va a ver así. Generalmente se ve la tráquea y los bronquios. Así, o el otro bronquio. Pero en una laringitis se va a ver así y así. Entonces siempre van a haber disminución en la luz de la tráquea o de la laringe. Si yo observo, veo más chiquitito, hay una laringitis, la causa a determinar. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Pero. Y nos vamos con lo último, que es renal. Anemia y meningitis. Muy bien. De la parte renal, solo son 4 temas. Solo. Infección urinaria y el otro que es síndrome de hematoso. Nada más. 2. Ya en el hematoso entra nefrítico, necrótico y SHU.
Tiene régimen discurrido. Muy bien. De niño, lo más importante es que sepamos que en general el mayor porcentaje de causa de infección urinaria es la E. coli. Y muchas veces de causa ascendente. Significa que es cuando la madre o el padre o el cuidador limpia de abajo hacia arriba al paciente y le pasa la infección de la caca hacia la región vaginal o genital, en el caso de ser hombrecito, ¿ya? Y por ahí sube la infección. Otra vez ya cuando es sanguínea o hemática es cuando el paciente tiene alguna sepsis por otra causa y hay una proliferación bacteriana y puede infectar los riñones. O pacientes también, hay que tomar en cuenta, hay muchos pacientes que sufren de estreñimiento crónico. Estos pacientes con estreñimiento crónico hacen translocación bacteriana. Como hacen mucha proliferación bacteriana, esa translocación va a los riñones y también tienen infección urinaria. Entonces, aquellos pacientes que tienen constipación o estreñimiento crónico, es importante siempre hacer un examencito de orina, porque hacen infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces, la mayor causa es coli. Cuando llega el paciente, sospecho, ¿por qué? Porque tiene ciertas clínicas, entre ellas fiebre que es muy alta, generalmente la fiebre de la infección urinaria es muy alta, y hay fiebre y nada más, muchas veces, sobre todo en los lactantes, o en los niños preescolares, incluso solo fiebre, irritabilidad, a veces vómito, a veces diarrea, o sea, nada claro. Ya cuando el paciente es escolar, o sea, tiene 6 años, ya determina más sus dolores, puede haber puniopercusión positiva, disuria, colaquiuria, pero los niños preescolares o lactantes es fiebre y nada más. Exageradamente puede haber orina un poquito maloliente. Y luego, entonces yo tengo así una fiebre y no muy claro, entonces solicito un examen general de orina. En ese examen general de orina, ¿qué voy a ver? Voy a ver 3 características que me van a hacer sospechar infección urinaria. No significa que sea infección urinaria, ¿ya? Recuerden, para que yo diga el paciente tiene infección urinaria, necesito un cultivo o puro cultivo positivo. Puro cultivo. Escuchen, en el examen ustedes ponen cultivo, yo no sé de qué cultivo, eso está mal. Ponen cultivo, está mal. Pueden poner cultivo de secreción faríngea, cultivo de secreción de heridas, puro cultivo de líquidos, así tienen que ser específicos. Entonces, en el examen de orina yo voy a ver leucocituria, bacteriuria y nitritos positivos, porque los nitratos son transformados por las bacterias en nitritos. Si tengo esas características, voy a sospechar infección urinaria. Tengo estas 3, me llega el examen de orina. Bueno, señora, su bebé tiene una sospecha de infección urinaria. Vamos a citar un siguiente examen que es el gold standard, se llama. ¿Qué es, doctor? Es un puro cultivo. Ya me he hecho un monocultivo. Y se va la señora, la orden va a asexia y antisexia como siempre. Y muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Hay que enseñarles en qué se toma la muestra, pues. Bolsa colectora o frasco. Ya saben ustedes que hay otra forma, pero esto es lo más común. No van a hacer ustedes función ultrafónica, nada. Hay que saber que existe, ¿no? Pero tienen que saber lo importante de la bolsa colectora. Y yo tengo que saber que aparte de la asexia y antisexia que tiene que tener el paciente, no puede estar más de 30 minutos, porque esa bolsa colectora se considera contaminada luego de 30 minutos en el paciente. Si no orinó el paciente y sigue con la bolsa, se cambia. ¿Okay? Se cambia la bolsa, ya no necesita nuevamente hacer asexia y antisexia.
Y en el frasco, chorro medio. Si es que el paciente avisa, va al baño, primer chorro a la taza, segundo chorro al frasco. ¿Por qué, doctor? Porque en el primer chorro sale la bacteria de la piel, se supone, sale el mismo contaminado. Muy bien. Ya la madre va, regresa, doctor, ya hicimos el cultivo, está en curso, pero me dice la del laboratorio que sale en 3 días recién. ¿Qué vamos a hacer esos 3 días? La señora, vamos a iniciar antibióticos. Se inicia antibiótico porque yo no puedo esperar 3 días que sale el cultivo, 3 días esa infección dañándome los riñones, 3 días produciendo microabscesos y posteriormente esos microabscesos, cicatrices, esas cicatrices, insuficiencia renal y un paciente con diálisis el resto de su vida, por todo aquí, o hemodiálisis. O sea, pues, no trabaja, no hace nada. Muy bien, entonces iniciamos tratamiento. De elección, amoxi más clavulana. Pero también aquí tengo que pedir una ecografía, ¿ok? Para descartar malformaciones. Y si tengo infección urinaria a repetición o veo que hay algo en la ecografía que me dice que hay una malformación, igual puedo solicitar una citorecografía retrógrada para ver si no hay reflujo. ¿Ya? Es importante. Si no tengo amoxi clavulánico y tengo una muestra de cefixima, también puedo dar cefixima hasta que me salga el procultivo. Si el paciente después de 3 días me llega con el procultivo y me dice, doctor, si con fiebre todavía no mejora, mi procultivo dice E. coli resistente a amoxi clavulánico, pero sensible solamente en veneno. Hay que internarle al paciente y iniciar el veneno. Cambiamos según el procultivo. O si dice resistente a amoxi clavulánico, sensible a nitroclantoína. Cambiamos a nitroclantoína vía oral. Muy bien. Eso en cuanto a infección urinaria. Siempre es importante hacer el cultivo, porque si no, muchas veces se inicia el tratamiento solo con el examen de orina, por la flojera de no hacer el cultivo. Y está mal, porque si luego ya el paciente llega después de 1 o 2 días que no mejora, iniciamos tratamiento nosotros y el cultivo nos va a salir negativo por el tratamiento que estuvo recibiendo y ya iba todo mal. Y ahí vamos a tener que derivarlo al pediatra que ustedes, para ustedes. Hagan el cultivo. Muy bien, y luego tenemos los síndromes hematosos. El primero es el nefrítico. El nefrítico, que su mayor causa es el estreptopiógenes, en el caso anterior con una faringitis. Entonces, la causa del nefrítico es el estreptopiógenes. Por eso se llama glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no ven? Con consumo de complemento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esa infección que tuvimos hace 2 o 3 semanas, hace 2 semanas era como una faringitis, o hace 3 semanas, la infección de la piel, mejoró la infección, pero quedaron toxinas del estreptococo, quedó la antistreptolicina, quedaron las toxinas y estaban circulantes, felices de la vida, en nuestro cuerpo, sin producir ningún daño, sin nada, todo bien. Y viene el C3 y va y le avisa a nuestro sistema inmune. C3. Y avisa a nuestras, digamos, citoquinas. ¿Ya? Hay una toxina circulando por ahí, hay que ir a atacarla. Vienen las citoquinas con ayuda del complemento y se unen a la toxina, que no estaban haciendo nada. Al unirse, se vienen al epitelio renal y producen toda una reacción inflamatoria. Citoquinas y más citoquinas producen todo lo que era así antes, ahora se inflama. Todo inflamado. Esa inflamación produce lesión y necrosis. ¿Ya? Empieza a producir necrosis y empiezan a liberarse todas esas células necrosadas, disminuye el filtrado glomerular y hace una insuficiencia renal, por lo tanto, insuficiencia renal aguda.
con aumento de la urea y creatina. ¿Ok? Entonces, eso ocurrió dentro del cuerpo del paciente y el paciente empieza a tener cierta clínica como hematuria, edema, hipertensión arterial, paciente irritable, hipertensión. Muy bien. Y llega ya, doctor, hace unos 5 días empezó a hincharse el bebé y la orina se ve como Coca-Cola, doctor. Muy bien, tomamos la presión, hipertenso. Mi señora no se infectó hace 2 semanas, estaba con una bronquitis. Me dijeron, pero hizo tratamiento hace 10 días. Hizo igual, quedó ahí la toxina. Muy bien, vamos a solicitar un examen general de orina. En el examen general de orina, hematuria o glóbulos rojos más de 100 por campo, mayor a 100 por campo. Ya, pues me hace sospechar más. Solicito analítica sanguínea. Entre eso, C3 disminuido. Se está consumiendo el C3. Con eso, como que ese es el mejor diagnóstico, el C3. C3 disminuido, hematuria, según nefrítico. Muy bien. Hacemos tratamiento. Damos furosemida. Eso para disminuir el edema, para bajar la presión arterial. Y podemos dar nifedipina. Hacemos restricción de líquidos, porque hay mucho líquido en el paciente. Disminuimos la sal para no producir más hipertensión. Y si el paciente no mejora, diálisis. Y además, también vamos a pedir poliplatinina, que van a estar disminuidas. Ese es el nefrítico. Ahora el nefrótico. Este otro paciente, hace 4 días igual empezó a hematizarse, pero este no llegó tan irritable como el de aquí. El de aquí puede llegar irritable porque está hipertenso y la hipertensión produce dolor de cabeza, etc. Por eso no llegó el paciente. Este no, está tranquilo. Su causa va a ser autoinmune. Sucede que los linfocitos T producen un aumento de la permeabilidad de los podocitos. Y los podocitos son, diríamos que son como membranas o celdas que se encuentran en la membrana basal glomerular, donde evitan que salgan las partículas de gran peso molecular, entre esas la albúmina. Si no me equivoco, pesa como 40 datos, pero son más para nosotros. Entonces, al disminuir esa permeabilidad, abre y empiezan a salir por ahí proteínas. ¿Ok? Entonces sucede porque el sistema inmune aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular, principalmente podocitos, y hay eliminación de proteínas. Entonces, si ustedes recuerdan, yo tengo en mis vasos, en mis venas y en mis arterias algo que se llama presión oncótica, presión hidrostática. Y eso es equilibrio Starling, ¿no? La presión oncótica dada por las proteínas que yo estoy perdiendo y la presión hidrostática dada por el líquido que empezó a quedarse en el paciente. Por eso es que se hematiza, aumento de presión hidrostática, disminución de presión oncótica, si quieren. Muy bien. El equilibrio hace que yo no me hematice y que el líquido se mantenga normalmente en mis vasos o en el intravascular. Pero cuando el equilibrio se altera, pasan cosas, ¿no? El equilibrio sirve de mantenerse. Entonces, yo elimino proteínas y mi equilibrio se altera, baja mi presión oncótica. Entonces, ¿qué sucede?
el líquido del intravascular se va al intersticial. Y en el intersticial, clínicamente me voy a ver con edema. ¿Ya? Muy bien, entonces este niño llega hematizado. Le pregunto a la madre si ha habido antecedente de infección. Nada, no hubo antecedente de infección. La orina, ¿qué color es? Es amarillenta, blanquecina, normal, pero muy espumosa en ocasiones. Cuando es muy espumosa es porque hay proteínas. Perfecto. Hacemos entonces lo más básico, un examen general de orina. En el examen general de orina me va a salir proteinuria. En algunos lugares lo dan en X, 3X. Puede haber lipiduria también. ¿Ya? Muy bien, pido analítica sanguínea, donde voy a ver un colesterol aumentado, más de 200. Voy a ver hipoalbuminemia, menos de 2.5 gramos por decilitro. ¿Ok? Uriplatinina generalmente normal, puedo pedir, pero va a estar normal la uriplatinina. ¿Ok? Entonces, es lo lógico que yo voy a tener proteínas o albúmina disminuida en mi sangre si la estoy eliminando por orina. Eso es normal. ¿Por qué tengo colesterol aumentado y lípidos en orina? Porque estoy produciendo mucho colesterol. ¿Por qué produzco mucho colesterol? Porque mi hígado, en el mismo lugar donde enterocitos, donde se produce la proteína, se produce el colesterol. Entonces, en esa parte del hígado, semana de inflamación, hay cuántas proteínas, produzcamos. Se empiezan a producir, pero se van a perder igual. Pero también se empieza a producir triglicéridos o lipoproteínas. Entonces, de eso, colesterol, por eso se aumenta. Y por eso también se pierde. Pero también vamos a perder por orina, se va a perder globulinas, que son proteínas, por eso el paciente inmunodeprimido, porque pierde inmunoglobulinas, va a perder también antitrombina 3, por eso tiene tendencia también a tener trombos, etc. Pero esto es lo principal. ¿Ya? Muy bien. Y con esa sospecha yo voy a pedir lo que se llama proteinuria de 24 horas. ¿A qué se refiere? Que el paciente llegó en este momento 6 menos cuarto de la tarde, o sea 5:43. Y en este momento, en un recipiente del tamaño que sea, no estéril, va a empezar a orinar el paciente o a hacer diuresis en ese frasco hasta mañana a las 5:40 de la tarde para llevar al laboratorio y hacer un estudio que se llama proteinuria de 24 horas, que sería el principal examen para determinar la cantidad de proteínas y diagnosticar como síndrome nefrótico. Con el diagnóstico yo inicio tratamiento, y mi tratamiento son corticoides. Sería la prednisona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la causa es autoinmune. Yo tengo que bajar la inmunidad del paciente para evitar mayor daño a nivel de la membrana basal muscular. Entonces, la característica del nefrítico es edema, hipertensión, hematuria. La característica del nefrótico, edema, proteinuria, hipoalbuminemia. Característica del SHU, anemia, plaquetopenia, edema. Enzimas hepáticas elevadas. Enzimas hepáticas elevadas. ¿Qué sería? No. En el SHU no. Eso es síndrome de relleno. Anemia, plaquetopenia y injuria renal. No es de aquí va la injuria renal.
el edema está en los tres, pero las características principales. Hipertensión, hematuria, alteración renal, anemia, plaquetopenia, alteración renal, proteinuria, hipolinemia, y ahí entraría así. Eso. Bueno, el SHU, lo que ocurre, ya saben, la causa principal es CODI, enterohemorrágica o Shigella, que es la toxina Shiga, pues. Ese es el principal. La toxina Shiga va a producir daño en todos los vasos, sobre todo en los pequeños vasos de todo el cuerpo, no solo del riñón, pero tiene mayor predisposición por ciertos receptores del riñón, por eso es que más produce daño en esa parte. Entonces los vasos muy pequeños del riñón va a producir mayor daño. ¿Qué sucede? Esta toxina, al dañar esos pequeños vasos, generalmente es un paciente que llega ya diagnosticado con antecedente de diarrea, y diarrea con sangre, o sea, disentería. Porque la E. coli enterohemorrágica y la Shigella son causas de disentería. Entonces, paciente de determinada edad llega diagnosticado con antecedente de hace unos 7 días con deposiciones líquidas y hace 2 días con estrías de sangre. Hace 2 días también empezó a diagnosticarse, pero además empezó a presentar disminución en la diuresis. Edema, disminución de diuresis, y la orina había sangre. O sea, casi similar al nefrito. Muy bien, solicito laboratorio. Entonces, ¿qué voy a solicitar? Solicito lo más básico, un examen de orina, donde va a haber hematuria. Bien. En el examen de sangre va a haber plaquetas disminuidas, hemoglobina disminuida, urea y creatinina elevadas, y van a haber glóbulos rojos dismórficos. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Por qué bajan las plaquetas? Porque las toxinas producen daño en los microvasos o en los pequeños vasos. Cuando las toxinas producen esa lesión en los vasos, tengo que ir a reparar esos vasos. Entonces, ¿quién va a reparar? Las plaquetas. Y producen trombos plaquetarios. Trombos plaquetarios para reparar esos vasos dañados y más trombos plaquetarios. Tengo esos trombos, piedras entre los pequeños vasos. Eso no hace que mi cuerpo se detenga, y mi glóbulo rojo tiene que seguir pasando por los vasos, ¿no? Entonces tengo un vaso que generalmente pasa por esos pequeños vasos, siempre pasan por ahí, pero ahora hay obstrucciones y va a pasar por aquí, va a pasar. Pero cuando sale fragmentado, destruido, se hemoliza. Por eso es una anemia hemolítica, microangioplática. ¿Ya? Y yo sospecho que el paciente tiene una anemia hemolítica. Entonces puedo solicitar aquí prueba de COMS y me va a salir negativa. Entonces con eso descarto que sea autoinmune con la prueba de COMS. Entonces voy a sospechar más de todo en un SHU por los antecedentes, diarrea con sangre. Puedo solicitar una ELISA para E. coli o un coprocultivo, ¿no? Para E. coli, y me va a salir ya, si me sale positivo, con mayor razón. Basta ya. Y obviamente el tratamiento sería igual para todo paciente, que es un tratamiento para pacientes con insuficiencia renal,
furosemida o diuréticos, restricción hídrica. Si hay hipertensión, que puede haber en este caso, porque igual tiene un aumento de presión hidrostática con acúmulo de líquido, difenidrino, restricción de sodio o de sal, y en el peor de los casos, una de las complicaciones más graves del CHU, la diálisis, ¿ya? En caso que lo necesite. ¿Se pasan plaquetas? No. Las plaquetas generalmente se pasan cuando están menos de 10.000 o 20.000 con signo desangrado. Hemoglobina, sí, si el paciente tiene menos de 7, amerita pasar. Listo, pues estudian anemia